En este video explicaremos el efecto de temperatura en la velocidad de difusión. Como primer punto, vamos a la introducción. Pero primero debemos entender, ¿qué es la difusión? La difusión es el movimiento de solutos o gases de una zona de alta concentración a otra de menor concentración. Por otro lado, es un tipo de transporte pasivo, es decir, que no gasta energía y ocurre en la bicapa lipídica o mediante poros. Este está a favor de la gradiente, para que la diferencia de concentración pueda movilizar sustancias simples. Existen diferentes tipos de transporte pasivo. En primer lugar se encuentra la difusión simple, que permite el paso de solutos inorgánicos pequeños y solutos con alta solubilidad lipídica. Y la difusión facilitada, que posee dos tipos de mecanismos: mediante proteínas carriers, las cuales transportan moléculas a favor de la gradiente por un cambio de conformación, y mediante canales iónicos, que son proteínas con poros acuosos que permiten el flujo de iones a través de las membranas celulares, como la aquaporina, siendo un ejemplo de ósmosis. Ahora, el ósmosis es el movimiento de moléculas de agua a través de una membrana semipermeable, desde una región de menor concentración de soluto a una de mayor concentración. La difusión de moléculas dispone de un movimiento, conocido como movimiento browniano. Este depende proporcionalmente del movimiento térmico continuo de los solutos, es decir, que es un proceso exergónico impulsado por el incremento de la entropía. Pero, ¿qué es la entropía? Es una magnitud física y indica el grado de desorden, el cual tiende a desorganizar el estado ordenado de las mismas moléculas. Ahora vamos a dar paso a la experimentación. Procederemos colocando 3 vasos con distintas temperaturas de agua. En el primero, agua caliente; en el segundo, agua a temperatura ambiente; y en el tercer vaso, agua helada. Luego colocaremos 3 gotitas de colorante en cada uno de los vasos. Como se observa, el primer vaso, el cual contiene el agua caliente, muestra una difusión mucho más rápida en comparación a los demás vasos. Esto sucede cuando la temperatura aumenta. Los átomos se mueven con mayor rapidez, haciendo que las reacciones químicas sucedan mucho más rápido, como en este caso el aumento de la velocidad de difusión. La dinámica de difusión de partículas está prescrita por la ley de Fick, que describe el flujo de partículas como proporcional a la gradiente de concentración. Cabe recalcar que después de un tiempo la difusión va a ser completa en los 3 vasos. En el experimento desarrollado se observó el efecto de la temperatura en la difusión. En el recipiente con agua caliente, el cual es el que contiene mayor temperatura, hizo que la energía cinética de las moléculas incrementara, por el cual fue motivo para que se pueda difundir con mayor rapidez, ya que las moléculas de agua, el solvente, se esparcieron de una manera rápida, haciendo que las moléculas del colorante tengan un transporte por todo el recipiente. Por otro lado, en el recipiente con agua a temperatura ambiente se observa una gran desigualdad con el primer recipiente, porque se proyectó una gran diferencia en la rapidez de difusión. Finalmente, en el caso del tercer recipiente de agua fría, ocurrió una difusión más lenta. Asimismo, durante la difusión, las moléculas se movilizan por la carga del agua, un movimiento aleatorio de pequeñas partículas que se encuentran en estado de suspensión dentro de un líquido. A esto se le denomina energética del movimiento de solutos. Estas, al estar en movimiento, se vuelven más intensas al reducir la viscosidad del medio, el tamaño de las partículas o cuando se aumenta la temperatura de la solución. ¿Sucede el efecto de difusión en el cuerpo humano? Sí, ocurre en la respiración, principalmente en el intercambio de oxígeno y CO2, por lo cual es una difusión simple. Este es el movimiento de gases entre los alvéolos y la sangre de los capilares pulmonares, sin intervención de energía alguna o esfuerzo del organismo. Factores contribuyentes en la respiración, como la temperatura. Esta aumenta cuando hay mayor irrigación de sangre, ya que ocurre una vasodilatación de los capilares, y en el caso del ritmo respiratorio demuestra una respiración facilitada. Por último, en el intercambio gaseoso con mayor rapidez. Lo que se aprendió de este experimento fue lo siguiente. En primer lugar, la concentración de la tinta al momento de juntarse con el agua, haciendo uso de la teoría cinética. Seguidamente, se observó que la temperatura funciona directamente proporcional a la velocidad de la difusión. Finalmente, esta misma difusión cumple un rol importante en nuestra vida cotidiana, debido a que está presente en nuestras actividades diarias, como por ejemplo cuando mezclas leche con café o endulzas tu limonada.